hablar ahora con la licenciada Débora Pedace, precisamente por un informe que salió hace poco donde dice que las mujeres sufren más quizás depresión que los hombres. Débora, ¿cómo estás? Cristian Romero te habla, te saluda. Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer saludarte nuevamente y bueno, estar atentos a este informe que se dio a conocer donde dicen que las mujeres pueden sufrir un poco más la depresión que los varones. Mira, mucho se dice de eso, del tema este de que las mujeres suelen tener más, y de hecho yo lo vi también esas estadísticas, hay varias encuestadoras y consultoras que muestran que tanto la ansiedad como la depresión se da más en mujeres. Sí. Pero también me atrevo a cuestionar un poco la idea en el sentido de que creo que también la mujer tiene ciertos indicadores que hacen como que la estadística aumente, en el sentido de que somos mucho más expresivas las mujeres que los varones y los síntomas de depresión quizás se manifiestan en forma clínica, si tenemos que ir al DSM-5, que son los manuales de psiquiatría, o al CIE-10, donde te Sí. dicen, bueno, si hay tantas de estas características por tanto tiempo, significa que la persona tiene un cuadro de depresión. La mujer quizás tilda más de estas características y por eso se atribuye que tiene más incidencia de este tipo de trastornos. Lo que pasa es que el hombre, al ser más retraído o al no expresar lo emocional, depende de la cultura en la que viva, Ujú. nacemos con esta cultura de que el hombre no puede llorar o que el hombre no puede expresar lo que le pasa. Si bien hoy ya está eso cambió bastante, la realidad es que sigue un poco estando esto, la noción del hombre de no poder expresarse. Entonces, al no poder expresarse, quizás llega mucho más tarde con un diagnóstico de depresión o de ansiedad que la mujer. Y por otro lado, el hombre, la depresión, se manifiesta clínicamente con otro tipo de síntomas. Por ejemplo, irritabilidad, mal humor, intolerancia, y quizás no lo expresa como la mujer o como dice el librito, tristeza profunda, llanto, falta de apetito o apetito en aumento, trastorno del sueño. Quizás en el hombre se manifiesta como estrés y Ujú. muchos hombres terminan yendo a una consulta médica, psiquiátrica, neurológica por dolores de cabeza recurrentes, por falta de descanso, por dolor en el corazón, a veces por palpitaciones, Sí. y los médicos terminan diciéndole, vaya a un psicólogo, Vaya un señor, psicólogo. usted no tiene nada, Héctor. O sea, entonces digo, a veces pasa un poco de las diferentes formas de manifestarse la depresión y la ansiedad en hombres y mujeres. Se cree que la prevalencia es más de mujeres, pero dudo, quizás sea porque la mujer lo expresa más y es más rápida en ir a atender o pedir ayuda. El hombre es como que no cree tanto en la terapia como la mujer, Entonces, ¿no? No sé qué pensás. esto puede ser una cuestión cultural más que de genética, digamos. Genéticamente no hay nada que lo confirme. Acá lo que las evidencias dicen, o sea, lo que las consultoras dicen o las estadísticas es a nivel consulta. Se Ujú. le han preguntado a 100 personas o se le han preguntado a 100 terapeutas y sí, obviamente hay más casos de mujeres que de hombres. Pero a nivel genético, a nivel medular, a nivel clínico, no hay una demostración exacta que diga que la mujer tiene más tendencia por tener diferente grado de o una. Quizás lo hormonal juega también una pasada, pero también el hombre experimenta cambios hormonales, lo que pasa es que no lo manifiesta tanto como la mujer. Claro. Entonces, a nivel genético no sé si hay algo que lo confirme. Lo que sí te puedo decir es que lo que veo en la clínica son muchas más mujeres que hombres que hacen terapia o que piden ayuda en el momento que lo tienen que pedir. Eso te iba a consultar en cuanto, digamos, a quienes acuden a terapia, si el número, digamos, se incrementa en mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Sí, se incrementan mujeres y yo que hago terapia de pareja muchas veces es yo vengo porque si no ella me deja, o yo vengo porque ella me obligó, o yo vengo porque, o sea, pasa mucho de eso. Hay menos cantidad de hombres que tienen viste, el decir, bueno, me hago cargo de esto, necesito pedir ayuda. Siempre es, me recomendó a mi mujer que venga. Claro. Me recomendó o sea, nunca es como, uy, me hago no un chequeo. Pero hay hombres que sí, no quiero decir que todos. Sí, 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 Pero sí, por lo sí. general el hombre tiende a resolverlo solo. Ajá. Y cuando ya no puede más y tiene otro tipo de síntomas, ahí es como que, bueno, voy. Sí, se entiende. Y con respecto a la terapia de pareja, bueno, recién nos contabas, es más la mujer la que toma la iniciativa, ¿no? Para acudir. Y por lo general, sí. ¿Y cuáles son los problemas más, digamos, frecuentes que plantean las parejas? Mira, lo principal por lo que vienen, que nunca es el verdadero problema, te lo digo desde ahora, es la comunicación. Siempre dicen lo mismo. No nos podemos comunicar o no estamos conectados. O sea, no nos entendemos cuando hablamos o si hablamos hay discusión, hay pelea, hay grito.
Y siempre hablan del tema de la comunicación. Y cuando uno hace un análisis o empieza a entrar un poquito más profundo, nos damos cuenta que la comunicación es como la punta del iceberg. En realidad hay mucho por debajo que lleva a tener una buena o una mala comunicación. La comunicación es lo que se ve. Después hay Ujú, que trabajar todo lo que está adentro, de por qué tengo este tipo de comunicación. ujú. ¿Creció últimamente la terapia de pareja, digamos, los pacientes que van a estas terapias? Sí, en el último tiempo creció muchísimo. Para mí creció porque hay más conciencia, hay más registro, la gente se está animando más. También creció para mí porque la terapia hoy está de moda, entre comillas. Ujú, Antes estaba mal ir a terapia, antes era el que iba era el loco y ahora el claro. que no va es el loco. Ujú, Ahora, ¿no vas a terapia? O sea, ahora se rehúsa ir a terapia, sí. entre los adolescentes incluso, que se sientan y no tienen motivo, pero vienen porque, no, porque vienen, vengo. Ah, bueno. O sea, veo que hoy está de moda la terapia y que la gente lo está aprovechando. Ujú. ¿Y hay casos que acuden a esta terapia de pareja como para tomar una decisión que no se animan a tomarla, digamos, en casa? Como por ejemplo de alejarse, de separarse, Y bueno, hay personas que sí la utilizan con ese fin. Después puede pasar que en el medio se den cuenta de que no era necesario tomar esa decisión. O sea, muchos lo que me pasa es que vienen diciendo es la última chance, pero no con la intención de que esto termine, sino con es la última oportunidad. Es Claro. como mi Si esto no último, funciona, ya no puedo hacer más ya, nada. esta está, es mi última piña. Es como si con este no se cae o con esto no pasa algo, ya está. Y después en el tratamiento pasa de que sí, se dan cuenta de que no funciona o no, se dan cuenta de que poniendo algo de ellos o trabajando un poco más, llegan a una buena conexión. Así que como no se sabe lo que puede pasar. Ujú. Débora, ¿y cuáles son los problemas que plantean por ahí, volviendo al inicio de la charla, las mujeres y los hombres? ¿Hay diferencia en los inconvenientes, digamos, que plantean en la charla, en la La terapia? mujer, sí, hay siempre, entre mujeres mismas hay mucha diversidad, cada paciente es único, cada paciente es Claro, una sí, sí. historia, cada paciente tiene como algo que decís, wow, dos personas en la misma casa, a veces tenemos hermanos en el centro, o la familia completa, hijos y padres que se atienden, y cada uno tiene una película distinta de haber vivido lo mismo, o sea, es increíble Sí. cómo en la mente cada uno puede ver algo completamente distinto al que tiene al lado. Ahora, la mujer creo que es mucho más florida en eso, tiene mucho más color. La mujer tiene muchas más cosas por las que viene a terapia, o como madre porque no puede lidiar con un hijo adolescente, o con madre de un nene chiquitito que tiene berrinches y le preocupa y le angustia eso, o como esposa porque se lleva mal con su esposo y no sabe qué hacer, o como en un trabajo un tema puntual. Tanta variedad. Y el hombre quizás viene, estoy muy estresado, no puedo dormir de noche. Y es Ujú. más cuadrado y vengo por eso. Y después, entrando en el tratamiento o conversando o armando la historia clínica o entrando en confianza, de repente había muchísimas cosas, o de la infancia, o de su adolescencia propia, o de lo que, miles de cosas que de repente, uy, qué loco, esto no sabía que tenía relación con esto. Y bueno, sí, todo está relacionado porque somos como integrales en eso, ¿no? Entonces, quizás la mujer viene como por muchas cosas o como más florida y el hombre viene cuadrado por algo puntual, pero después termina como entendiendo que hay mucho para trabajar. Ujú, Siempre hay mucho para trabajar en terapia. Es muy lindo ir a terapia, es como algo tan, es muy nutritivo, creo. ujú. Me imagino que sí, yo no fui. Una vez intenté y fui dos veces y la verdad que después no fui, pero me imagino que sí, también tenés que congeniar, me parece, con el profesional, ¿no? Mira, decía un autor que el 80% de la efectividad del tratamiento, o sea, que un tratamiento funcione, o sea, que vos vengas a buscar algo y encuentres ese algo que viniste a buscar, esa solución, no sé, eso que necesitas para estar mejor, depende de la alianza terapéutica. Claro. O sea, del buen vínculo que haya paciente-terapeuta. Depende más de eso que de la cantidad de títulos que tenga el terapeuta. Sí. Me explico? O sea, es re Sí, sí, fuerte la sí, sí, sí. alianza que se genera. Sí, 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 se entiende. En mi caso me había pasado, por ejemplo, que en la segunda terapia que fue, en la segunda sesión, estábamos hablando y se remontaba a muchas preguntas de la primera que yo ya había No te lo contado. expliqué, claro. Claro, y dije, pero ¿a Otra qué vine vez. el otro día entonces? Dije, Uh, bueno, no, no, ya.
No te Gracias. sentiste como que te presta atención, es como un punto de que ya te lo Exactamente. conté, no te lo voy a volver a contar de nuevo. Exactamente, sentí eso como que Sí. no estuvo la atención, digamos, en la sesión anterior, ¿no? Entonces dije, bueno, Qué bueno que lo decís, está buenísimo. pero bueno, no todos los casos son así, sé de muchos terapeutas que son excelentes y que trabajan muy bien, ¿no? Y de hecho, compañeros, gente conocida que va y le hace muy bien la terapia. Seguro. ¿Y qué es lo aconsejable para esa persona que sabe que está pasando por algo que le está afectando, pero que no arrancó la terapia? ¿Hay algún consejo? No sé, tomarse unos segundos, descargarse con un amigo, con una amiga, pero sacar eso o meditarlo con la almohada. ¿Hay algún consejo que se le pueda dar? Mira, primero preguntaría por qué no puede ir a terapia. ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de resistencia? O sea, primero encontrar el motivo, ¿no? Porque siempre ir a terapia te abre la cabeza, te abre como la forma de pensar distinta. O sea, te permite... Hay un mito respecto a la terapia, ¿no? El miedo a terapia, me van a lavar el cerebro, ¿qué me va a pasar ahí adentro? Ujú. A ver, ir a terapia yo lo veo como un cambio de perspectiva, como la posibilidad de ver lo que te está pasando desde otro ángulo. Y entonces, partiendo de esa base, ya siempre mirarlo desde otro lado está bueno, porque te hace primero calmarte en cómo estás. Vos ves todo negro, ves todo, como está el día hoy, ves todo terrible, Claro. así que es esto, y en Buenos Aires al menos. Y quizás no está tan mal, o sea, no está tan, si vos te corres de ángulo, no está tan mal. Entonces, primero preguntar por qué no iría a terapia, si es un impedimento económico o si es de resistencia emocional. Si es económico, buscaría alternativas. O sea, hay muchos libros de autoayuda. El libro que yo hice, mi primer libro, tiene que ver justamente con esto. Son 2 estrategias de salud mental. Entonces vos tenés ansiedad, te vas al capítulo 5 y te dice cómo salir, con 3 Ah, pasos. O sea, es mira. como, lo hice muy práctico para personas que no se animan a ir a terapia. O sea, como para que lo entienda. ¿Cómo se llama el libro? Yo me cuido, 12 estrategias para proteger tu salud mental. Ajá. Tiene que ver con eso, con que lo entienda un adolescente de 12, 15 años y una persona adulta que le cuesta leer, que lo pueda entender. Es de muy fácil lectura y es para generar esta aprensión entre el terapeuta y el paciente. O sea, no tengas miedo de hablar con un terapeuta. Es mentira que cuando estás en una mesa con amigos hay uno que es psicólogo, te está analizando lo que estás diciendo. Son todos mitos. Son todos mitos. O sea, a ver, lo que hace un terapeuta solamente es tener una mirada o aportarte una mirada un poco más plana o más en perspectiva de lo que te está pasando. Entonces, primero es eso. Si no puedes por recursos económicos, bueno, listo, comprate el libro de Diego Pedace y empezá por ahí, que son estrategias para que vos puedas salir. Si vos con ese libro o con un libro de autoayuda, hay miles, te recomiendo miles, pero yo te digo ese porque es el que me agarra ahora en la cabeza. Ajá. ¿Y dónde lo Pero puedo encontrar el libro? no, está en Mercado Ajá. Libre o de forma digital para otros países, pero lo que quiero decir es que hace algo por vos. Si no podés pagarlo, hace algo. O sea, acércate, pedile consejo a alguien. Eso a nivel, si tenés un problema puntual. Ahora, si tu nivel de estrés, tenés una nube negra que te acompaña y no sabes, hey, no sé qué me pasa y no sé si preciso ayuda, porque lo que me pasa es, nací así, nací como con esa nube negra y yo te aconsejo quizás las 3D, para empezar, las 3D que yo le llamo de la victoria. Descanso, deporte y dieta. Ujú. Si vos te alimentás bien, si vos tenés la capacidad de poder mover el esqueleto 20 minutos por día, y si vos tenés la capacidad de dormir bien, esas 3 cosas ya te van a aliviar un montón todos los síntomas de la ansiedad. Ujú. Que puedas aprender a descansar, a comer bien y a moverte un poco. Y cuando estás pasando por alguno de algunas de estas situaciones, el salir y respirar un poco, cambiar el aire, pegar una vuelta manzana, ¿sirve? Sirve un montón porque te agiliza y te hace te mueve la sangre. Ya el Ujú. moverte, el poder dar una vuelta, el poder ser intencional en eso es un montón. Las pausas activas son fundamentales. Cuando vos trabajás, porque ahora está mucho el home office. Sí. Yo estoy sentada de mi oficina capaz 8 horas seguidas y con pacientes y atendiendo y resolviendo. Y tengo un parque muy lindo en mi casa y a veces ni siquiera tengo tiempo de salir. Y a veces me obligo y me suena el celular cada 30 minutos de trabajo, hago una pausa activa de 20 segundos y salgo, camino un poco, vuelvo. El hecho de ser intencionales en hacerlo es un montón, porque si no nos podemos vivir encerrados, porque uno tiende a eso. Y después tenés problemas de cintura, problemas de cervical, problemas de... No, entonces, obliguémonos a movernos. Ujú. Cada 30 minutos, una pausa activa de 20. Perfecto. Me gustaría saber tu punto de vista profesional sobre el tema de las prepagas, porque en la mayoría de los casos de gente que va a terapia lo hace de manera particular teniendo muy buenas prepagas. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque creo, no quiero hacer apología de lo privado ni Sí, nada, sí, sí. porque
yo me analizo, voy a terapia y pago la sesión también, no voy por OSDE ni por Swiss Médica o por la que tengan. El tema de las prepagas es que te dan una cantidad estipulada por año, o sea, vos tenés entre 20 y 40 sesiones según el plan, como pensando que quizás en eso se te soluciona el problema, que vos sin saber cuál es el problema ya te ponen un estimado de sesiones. Ujú. Lo segundo que sucede es como tantos médicos o psicólogos o profesionales cobran tan poco y a tan tiempo diferido de la prepaga, no les conviene a ellos tener pacientes. Entonces lo que hacen es quizás meter 3 pacientes en lo que te meten uno o una terapeuta normal. Claro. Entonces quizás el tiempo es mucho menor, el tiempo, y vos sentís en un punto como que no te atienden bien, porque Ujú. es como que las veces que yo fui me pasó eso, no sé, en mi experiencia, que vas y que te quieren sacar encima porque viene otro paciente a los 20 minutos, a los 30 minutos, y vos decís, pero pará, sí, y como no pagás, chau, ahora viene otro privado que paga y entra por alfombra roja, le dedica los 45 minutos de sesión, entonces te sentís en un punto de que para lo importante prefiero pagar, es como, para todo lo otro sí, qué sé yo, uno tiene prepaga y para todo lo que controles, médicos, cosas, pero para esto que es tan delicado, que es mi salud mental, que es como tengo que aprender a pensar, yo elijo como uno recomendado, uno. No quiere decir que si alguien te recomienda uno y está en prepaga y es bueno, vayas, pero sabés que el tiempo es más limitado, que las sesiones son cortas en el año, que después tenés que, viste, salir porque ya no te cubre, y Ujú. que el tiempo de la sesión va a ser más cortito que una terapeuta normal. Bien. Bien, bueno, ahí tenemos entonces un panorama, porque esto lo he notado, viste, en muchos que pagan fortuna de prepaga, pero después el psicólogo van aparte. Y sigue también Sí, esto de hacer primero una reunión, o a veces te mandan primero a un sí, psiquiatra para ver si estás para un psicólogo, ¿no? Sigue eso. sí. O sea, no es que vos decís, che, necesito una terapia haciendo un psicólogo y vas a la cartilla, vas a un psicólogo, sacás turno. Depende de la prepaga, Ah, depende del plan, depende de muchas formas. Yo porque lo mío es privado, no es por prepaga, pero yo sí hago una preadmisión, se llama. Es como el saber qué problema tiene el paciente claro. para saber a dónde derivarlo. Ajá. Pero no sé si las prepagas lo hacen con ese fin o con el fin de tantear, no, la verdad que no, desconozco. Ujú. Repetime el libro, ¿cómo se llama? Se llama Yo me cuido, 12 estrategias para proteger tu salud mental. Perfecto. Y lo pueden encontrar en Mercado Libre, por ejemplo, o en algunas plataformas digitales. Sí, o en mis redes, sí. ¿Y tus redes? Es Debo Pedace, @Debo Pedace. Muchísimas gracias, Débora, como No, por siempre, muy favor, amable, Cristian, muy no. clara. Adiós. Adiós, chao, buen fin de.